¿Qué tal chicos? Nosotros somos Programmer ES y en este caso vamos a hablar sobre las condicionales y los operadores lógicos. Sé que en el capítulo anterior hemos hablado sobre operadores en Python, sin embargo no hemos visto los lógicos, ya que lo quería guardar para combinarlos con las condicionales, ya que es especialmente para condicionales y también para algunas cosas que se verán en algún futuro. Para ello, quisiera que nosotros nos enfoquemos en condicionales y también de que para entenderlo mejor veamos el capítulo de PSeInt sobre condicionales explicado por mi compañero José Sosnávar. Para ello dejaré el enlace o la conexión en la parte de arriba en la derecha. Bien, dicho esto, vamos a empezar a hablar sobre las condicionales. ¿Qué es una condicional? Una condicional es el uso razonable de las respuestas, que va a ser valores booleanos, tanto true como false, que se emplearán en un mecanismo en base a la condición cumplida. En este caso vamos a mostrar un ejemplo. Tenemos en las letras amarillas, dice, si pasa algo, entonces va a ocurrir lo otro. Eso es una forma de interpretarlo, ¿no? Ya que están los tres puntos. Pero eso se va a hacer como un argumento. Para ello, en el lenguaje Python, recordemos que todo es en inglés y que es en código. Para ello, la palabra sí va a ser reemplazada por if y el entonces va a ser reemplazada por los dos puntos. Entonces, ¿cómo sería? Sería if pasa algo, dos puntos, ocurre lo otro. Ahora, ya tenemos esto, pero vamos a conocer tres tipos de sentencias que va a ser fundamentales para aprender de las condicionales. En este caso van a ser los tres que va a ser empleado para todo software. En este caso tenemos al if, al else y al elif. El if se representa como si pasa algo. El else se representa como de otro modo va a pasar otra cosa. Y el elif se va a representar de otro modo si pasa esta cosa, ¿no? Ya me vas entendiendo, ¿no? Con los tonos de voz que se va empleando, ¿no? Y si es que no lo entiendes, esto se va a ver detalladamente uno por uno, así que no te preocupes. Para esto iniciaremos a hablar sobre el if. ¿Qué es esta sentencia if? Va a consistir en ejecutar una acción determinada siempre y cuando la respuesta sea correcta. En este caso, el valor booleano true, ¿no? Para ello tenemos lo siguiente. Tenemos que la variable funciona es igual a true. Y luego vamos a aplicar esta sentencia if, que va a ser if funciona es igual a true, entonces vamos a imprimir, ¿no? O se ejecuta esta función print que se ejecuta el programa. Pero ¿cómo vamos a saber que va a correr o no? Para ello nosotros tenemos que entender, ¿no? De que funciona, la variable funciona es true. Y cuando hacemos la igualdad entre variables u objetos, se tiene que hacer con doble igual, ya que es la forma de cómo se está representando en el caso del if. Y si es que da verdadera este argumento, entonces se va a ejecutar. En este caso tenemos, ¿no? De que funciona es true y te dice, ¿no? True es igual a true. Entonces sí, ¿no? Es verdadero. Entonces nos va a generar true. Y cuando se genera este valor booleano, se va a ejecutar. Es por esto que nos muestra como impresión al final, en la ejecución, de que dice, ¿no? Se ejecuta el programa. También tenemos el siguiente caso, en las cuales funciona va a ser false. Y vamos a aplicar la misma manera, ¿no? En las cuales está if funciona igual a true y la función print que dice se ejecuta el programa. Pero ¿qué pasó acá? Vemos de que funciona es false y false es igual a true. No, ¿verdad? Esto es falso. Y como es falso, entonces no va a correr el programa, ya que este tipo de valor booleano, el false, no va a darle el permiso. Si fuera verdadero, esto sí se ejecutaría, pero en este caso no se va a hacer. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto de acá? Es una condicional simple, que se ha hablado en el curso de PSeInt.
pero acá lo vamos a mencionar, así que ya nosotros debemos de saber de qué trata. Bien, dicho esto, vamos a pasar a la sentencia else, que se va a basar en dar una acción cuando la respuesta es incorrecta o no sea ninguna de las respuestas presentadas, dando así una posibilidad más. Eso se consideraría como una ruta de escape, pero acá lo vamos a ver detalladamente con este ejemplo. En este caso tenemos a la variable funciona, que es igual a 1 ahora, y vamos a ver, ¿no?, de que se presenta la condición if, que dice if funciona es igual a 2, entonces se va a ejecutar, ¿no?, lo que es se ejecuta el programa, o la función print, ¿no?, que dice se ejecuta el programa. Y luego dice, ¿no?, else, que es de otro modo, o sea, tenemos, ¿no?, si funciona es igual a 2, se va a ejecutar eso. De otro modo, que es el else, se va a imprimir lo que es la variable es igual a 1. Eso es lo que nos dice en la función print. Y vamos a comprobar, ¿no? Ejecutamos y vemos de que if no se va a ejecutar porque funciona no es igual a 2, ya que es 1. Y como no es ninguno de estos, entonces el else aprovecha en ejecutarse y va a decir que la variable es igual a 1. Ya nos vamos entendiendo. Ya tenemos esto de cómo va funcionando. Y esto es una condicional doble. Esto también se ha visto en el curso de PC. Cuando mostremos así esas letritas que está sombreado de amarillo, es porque ya se vio en PC. Ahora, vamos a hablar también sobre la última sentencia, que es la sentencia elif, que es la combinación de else más if. Por eso, ¿no? Ahí tú ves, ¿no? Seguro tú has dicho, ¿no? Acá me parece algo sospechoso el if, parece una combinación. Y sí, si has pensado así, tenías razón. Y bueno, ¿qué va a hacer esta sentencia? Va a poder hacer una pregunta más para determinar una nueva posibilidad. Quiere decir de que, aparte de que sea una ruta de escape, va a especificar, ¿no?, algo que quiere para que se cumpla. O si no, no se va a ejecutar. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Ahora tenemos de que la variable funciona es igual a 3. Y vamos a colocar, ¿no?, en la sentencia if, que es if funciona es igual a 1, se va a imprimir lo que es se ejecuta el programa. Luego va a estar el if, que es lo que estamos viendo ahora. Y como podemos ver, ¿no?, ya no es como el else, que decía else solo y de frente, ¿no?, se imprimía todo siempre y cuando no sea verdad lo que estaba arriba. Pero en este caso se está empleando como si fuera un if, que te dice una condición más, que dice, no funciona es igual a 2, entonces se va a imprimir esto no se ejecutará. Y por último tenemos a otra sentencia if, que dice, no funciona es igual a 3, entonces se va a imprimir este sí se ejecutó. Pero acá quería especificarles algo, en las cuales el else va a ser siempre al último, nunca va a estar arriba o al intermedio. En este caso de los tres, no va a estar en el centro del else, estaría al último. Pero en el caso del elif, siempre va a estar después del if, ya que el if va a ser el principal que va a abrir todo este comando, ¿no? Y después puede haber un millón de if hasta donde tú quieras. Bien, ahora vamos a ver de cómo se va a ejecutar este programa. Vemos de que funciona es igual a 3, así que no va a ser igual a 1. Es por ello que no se ejecuta lo que es la función print. En el segundo caso tenemos de que funciona es igual a 2, pero vemos de que tampoco es, porque funciona es igual a 3. Y en el último caso tenemos de que el if va a funcionar, ya que es igual a 3 y la variable es 3. Es por esto que nos dice, ¿no?, al final como mensaje, este sí se ejecutó con una lengüita sacada. Y esto de acá sería una condicional anidada. Y con esto finalizaríamos la teoría de las condicionales. Ahora vamos a pasar a los valores lógicos, que hemos visto en un principio, ¿no?, y lo habíamos mencionado. En este caso, los operadores lógicos son aquellos operadores que son usados en las condicionales
para poder combinar dos valores booleanos y devolver un valor tanto true, false o nulo. Cuando es nulo es muy difícil que ocurra este caso, pero nos diría none, que es none, escrito, ¿no? Pero esto es muy difícil que se vea en una condicional, así que no lo vamos a tocar mucho, o prácticamente no lo vamos a mostrar. Para ello, estos valores lógicos se van a representar de la siguiente forma. Tenemos como primer operador al AND, que es el I, al traducido al español. Y si es que ambos son verdaderos, nos va a dar true. En este caso tenemos como ejemplo true and true es igual a true. Como segundo operador tenemos al operador OR, que va a ser como el O, traducido al español. Y si ambos son falsos, va a resultar false, que en este caso sería false or false. Esto nos da igual a false. Y por último tenemos al operador not, que no es usado mucho, pero nunca está de más tenerlo en cuenta, ya que hay situaciones especiales que usamos este tipo de operador, en las cuales nos dará la afirmación inversa y si cumple va a proporcionar true. En este caso tenemos not false, que sería la negación de false, que nos da true. En este caso yo le recomiendo aprender de lógica, ya que la lógica está presente siempre en la programación. Y con ello vamos a poder entender mucho mejor sobre estos operadores, en especial los operadores lógicos, que es el AND, OR y NOT. Y también hay otro tipo de operadores que son mucho más avanzados, pero lo veremos mucho más adelante todavía. Bien. Dicho esto, vamos a pasar al problema número 1, en las cuales vamos a emplear las condicionales y también los operadores lógicos. En este caso, el problema nos dice lo siguiente: genera un código que permite ingresar por teclado dos números, que estos números puedan ser enteros, reales y positivos, y tanto así de que el primer número será para el peso. Eso te indica de que la variable se va a llamar peso, y que el segundo, o sea, el segundo número, se refiere a la altura, que como ya solo hemos sobreentendido, va a ser como una variable. Luego de esto, vamos a calcular el IMC, que es el índice de masa corporal, y en las cuales vamos a emplear la siguiente fórmula. Como lo podemos ver acá, vamos a utilizar la primera variable, que es el peso, y todo esto va a estar sobre la altura al cuadrado. Esto de acá va a ser para calcular, y luego de esto, al tener el resultado, vamos a generar una condicional anidada que determine su diagnóstico. Cuando se refiere al diagnóstico, se refiere a dar el resultado y a su vez ver qué es lo que tiene la persona, ya que este del IMC se va a tratar de fijarse en cómo está comportándose el físico de la persona, y que esto se ve tal vez en medicina o en nutrición más que nada, pero nosotros vamos a emplearlo como para tenerlo en cuenta y también traerlos para su casa y así interactuar con sus personas del entorno. Ahora, la siguiente tabla se va a basar en poner condiciones para determinar su diagnóstico, tanto para calcular el índice de masa corporal. En este caso presentamos 6 condiciones y va a estar determinado a través de números, en las cuales dice, ¿no?, de que si es que es menor que 18.5 se va a diagnosticar como bajo peso. Si está entre 18.5 a 24.9 va a determinar que el peso es normal. Y también de que si es que está entre 25 hasta el 29.9 va a determinar que está con sobrepeso. Y así sucesivamente hasta llegar a la obesidad de tipo 3, que es la más grave. Y ahora vamos a pasar a la aplicación de PyChart para poder resolver este problema. Una vez estando en el programa, vamos a resolver este problema indicado. Para ello, vamos a generar dos variables en las cuales determinaba que una sea para el peso y la otra para la altura. Y que esto de acá tiene que ser ingresado por teclado a través de unas indicaciones dadas por el problema. Para ello iniciaremos a generar estas variables. La primera es el peso, en las cuales se ingresará por teclado, que es para usar la función input, y la altura, que de igual manera se va a usar la función input para agregar, ¿no?, un dato a través de teclado.
Y con ello vamos a pasar al problema, en las cuales nos dice de que pueden ser enteros, reales y positivos, nada más. Pero cuando dice enteros y reales, quiere decir de que los reales también incluyen a los enteros. Es por esto que vamos a pasarlo como si fuera solamente reales. Y con ello no se alteraría el problema. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a poner, ¿no? Ya lo hemos visto en capítulos anteriores, en las cuales usábamos el comando float y todo esto entre paréntesis para que vaya a ejecutarse la opción de ingresar por teclado, que es el input. Igual manera va a ser la altura. Listo. Una vez hecho esto, vamos a poder ingresar un texto, ¿no?, en el input, para que al momento de ejecutar nosotros veamos qué es lo que nos pide y así no nos perdamos, o también para el usuario también sea más fácil de ver todo lo que está manipulando. Para ello vamos a poner ingrese el peso, o ingrese su peso, mejor dicho. De igual manera, en el otro caso de la altura, que colocaremos ingrese su altura. Listo. Ahora vamos a ver, ¿no? Porque acá dice que solamente aceptan positivos. Y si es que yo ingreso un valor negativo, se supone que este programa lo tiene que rechazar. Pero ¿cómo hacemos esto? Porque si nosotros ejecutamos, podemos ingresar de igual manera un número negativo y va a cumplir toda la función. Pero eso es lo que no queremos, ya que nadie puede pesar un número negativo ni medir de manera negativa. Es por esto que acá indirectamente te está diciendo de que vamos a emplear una condición doble, en las cuales va a ser una para los números positivos y otro para los números negativos. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Vamos a emplear los operadores de lógica. Para ello vamos a generar if, luego altura o peso para empezar, en las cuales tenga que ser mayor o igual que 0 para que sea un número positivo, porque los números mayores que 0 son positivos. Y acá vamos a generar AND, ya que acá vamos a agrupar dos valores en las cuales dice, ¿no?, que tienen que ser true ambas para que funcione. Y vamos a colocar, ¿no?, altura, que es la segunda variable, y va a ser también mayor o igual que 0. O puede ser mayor que 0 para que nadie mida 0, ¿no? O nadie pese 0. Aunque puede ser mucho más para que sea más realista. Pero vamos a dejarlo en 0 para que acepte solamente números positivos. Entonces ponemos entonces, que es reemplazado por los dos puntos. Y vamos a colocar, ¿no?, de repente un texto acá, print. Y que diga, ¿no?, es un valor correcto. O los valores son correctos. Ya está. Ahora, en el caso contrario, en que sean negativos, existen dos maneras. Podemos colocarlo a través de un else, o si no, podemos colocarlo a través de un elif y poner una condición, ¿no?, de que son números negativos. Pero con solo colocar en este caso, ojo que es solamente en este caso, podemos usar solamente la función else o la condición else, en las cuales va a determinar de que mientras no sea positivo esto, se va a cumplir esta función, ¿no?, o esta condición o esta acción que se va a proceder. Para ello vamos a imprimir, ¿no?, ingrese valores correctos. Ingrese los valores de manera correcta. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que ver dónde se va a emplear la fórmula que se había dado para calcular el índice de masa corporal, en las cuales es el peso sobre la altura al cuadrado. ¿Cómo vamos a emplear esto? Pues hay que pensar, ¿no?, hay que aplicar la lógica y ver de que cuando se va a cumplir lo que es el peso y la altura mayor que 0 para que sea un número positivo, vamos a tener que hacer que corra esta operación. Para ello podemos agregar algo más, no solamente un print, podemos agregar una variable más o cualquier cosa que nosotros queramos sin que causemos un error, y con ello podemos trabajar normal. En este caso yo voy a agregar una variable llamada IMC, puede ser en mayúsculas o minúsculas, eso es a gusto propio.
y vamos a colocar la fórmula, en las cuales es peso sobre la altura al cuadrado. Y de repente tú me dirás, ¿y por qué le pones paréntesis? Porque así va a tener una mayor jerarquía, aunque de esta manera ya está como jerarquía, la altura al cuadrado. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, hay una tabla especial en las cuales lo puedes buscar a través de internet, en las cuales dice, ¿no? Datos u operadores jerárquicos, que lo puedes ver cómo funciona cada operador según su calidad o según su potencial para operarse antes de. Y si es que quieres que nosotros hagamos este tipo de videos para ver cómo funcionan estos operadores, pues déjalo en los comentarios, o si no, apóyanos con un like, y si es que llegamos a los 20 likes vamos a publicarlo inmediatamente. Y bien, dicho esto, vamos a agregarle, o vamos a dejarlo así para que veamos cómo es que va a funcionar todo esto, y vamos a probarlo después con los paréntesis para ver si es que se está dando el mismo caso o no. Y con ello ya tenemos la fórmula empleada. Luego de esto dice que vamos a tener resultado, que lo podemos imprimir. Eso sí, vamos a imprimirlo, ¿no? Para verlo cómo queda. Vamos a colocar, ¿no? El IMC es, y vamos a ponernos coma y IMC. Vamos a ejecutarlo para probar si es que está funcionando o no hasta ahora. Dice, ingrese su peso. Vamos a poner algo imaginario, 60. E ingrese su altura. Vamos a colocar. Recordemos que la altura tiene que estar en metros, no en centímetros, ya que así se va a, así es lo que pide, ¿no? Estos requisitos del IMC. Y para ello, en el caso de metros, va a ser, ¿no? De repente 1.80. Le damos enter y vemos que dice los valores son correctos porque ambos son positivos, y nos calcula el IMC, en las cuales es 18.51. Pero eso no es todo, ya que podemos verlo también a través de los paréntesis que hemos mencionado hace un momento. Vamos a colocarlo para ver si sale igual. Mira, hay que chequear acá 60 y 1.80. Vamos a reiniciarlo, ponemos 60 y 1.80. Le damos enter y me da el mismo resultado. Los valores son correctos y el IMC es 18.51, 85 y así sucesivamente. Y con esto comprobamos de que tanto los paréntesis o estén o no estén, igual va a dar, ya que está cumpliendo la jerarquía de la potencia, ya que esto va antes de las divisiones. Ahora veremos el caso contrario, en las cuales vamos a colocar un número negativo. Ponemos de repente menos 50 y de repente ingreses altura 1.80 igual. Vamos a ver y dice ingrese los valores de manera correcta, indicando sí de que está funcionando con solo ingresar un número negativo y nos está corrigiendo. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a colocar de repente, no, ambos igual de manera negativa, menos 60 y menos 1.80, y de igual manera nos dice que ingresemos los valores de manera correcta. Entonces con eso estamos comprobando de que está funcionando el código hasta el momento, pero tenemos que emplear la tabla que hemos visto acá para ver o diagnosticar, ¿no?, cómo está yendo su masa corporal, tanto bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿Cómo hacemos esto? Dice que generemos una condicional anidada, y para ello podemos generar una condicional dentro de otra condicional. Esto va a ser válido. Esto quiere decir de que podemos colocar, ¿no?, dentro de este if que está abarcando todo esto, podemos generar otro if, y así sucesivamente. De repente acá puede ir otro, y acá otro, y así, ¿no? Pero para ello tenemos que colocar los argumentos, en las cuales son las condiciones que se están empleando, ¿no? Tanto de peso mayor que 0, y también poner una respuesta, ya que si no colocamos una respuesta prácticamente se está dando la condición sin hacer nada o sin generar una acción en un futuro. Para ello vamos a poner, ¿no?, if, y vamos a guiarnos de esta tabla que dice que si es que el IMC es menor que 18.5 se va a diagnosticar como bajo peso. Entonces colocamos
IMC menor que 18.5, entonces vamos a diagnosticarlo, ¿no? Vamos a avisarle de que tiene bajo peso. Para ello vamos a imprimir y vamos a colocarle usted tiene bajo peso. Vamos a colocarlo con mayúsculas para resaltarlo mejor, ¿no? Bajo peso. Listo. También se da el otro caso, que es el peso normal, que está entre 18.5 y 24.9. Para esto tenemos que usar el if, porque si usamos otro if acá, ponte, ¿no? De repente no se da este caso del 18.5 y de repente pasa, ¿no? Por acá, pasa por el if, llega acá y como no se cumple esto, entonces no se va a ejecutar lo que va a ir dentro de, ya que esto de acá no se está cumpliendo de 18.5, de repente sale 21 y acá está el 21, sin embargo no se va a ejecutar porque no está acá. Pero para esto podemos usar el if y con ello vamos a generar dos opciones, y si es que no se da esto de acá, entonces ahora sí se va a ejecutar lo que esté dentro del elif y así nos va a proceder el programa de manera normal. Entonces tenemos el if y dice que está en peso normal de 18.5, colocamos, ¿no? IMC mayor igual que 18.5 y el IMC tiene que estar menor que y menor igual que 24.9. Entonces colocamos entonces y vamos a imprimir, ¿no? Print usted tiene peso normal. Y así sucesivamente. Vamos a colocar, ¿no? También otro elif en las cuales va a determinar el sobrepeso y la obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para ello vamos a escribir uno por uno y aceleraremos el video un poquito para que veamos cómo funciona todo esto. Una vez hecho todo este código, ahora sí ya estaría procediendo, ya que si es que no se da el caso del if, que es de menor que 18.5, se va a ejecutar una de las siguientes opciones, según lo que esté determinado, ya que va a estar entre los números presentados. Para ello vamos a hacer una prueba, en las cuales ejecutaremos y vamos a colocar ingrese su peso, de repente colocamos, ¿no? 70 kilos, ¿no? Y después dice ingrese su altura. En la altura vamos a colocarle 1.79. Le damos enter y vamos a ver, ¿no? Dice los valores son correctos. El IMC es 21.84700 y así hasta el 2. Y de ahí nos dice que usted tiene peso normal. Esto de acá lo podemos ver cómo está. Sí, acá dice 21.84 y el peso normal está entre el 18.5 y el 24.9. Entonces, como está 21.84, sí va a cumplir lo que es el peso normal y así está bien diagnosticado el código. De repente probamos otro caso, ¿no? Colocamos de repente 50 y colocamos 1.60. Y nos dice, ¿no? De que los valores son correctos y el IMC es 19.53 hasta llegar al 6. Y dice al final de que usted tiene peso normal. Supongamos, ¿no? De que vamos a colocar un valor excesivo para que sea una obesidad tipo 3. Para ello vamos a colocar que tiene 130 de peso y su altura que sea 1.70, ponle. Y con ello vamos a diagnosticar. Dice que los valores son correctos porque son positivos. El IMC es 44.98, que acá ya está superando al 40, que esto ya es algo muy riesgoso. Y nos dice que usted tiene obesidad tipo 3. Con ello se está comprobando que para cada caso que se presente en la condicional anidada, se va a dar sí o sí. Y si es que ingresamos números negativos, va a proceder lo que es el else, que con ello nos indica de que vamos a ingresar un valor de manera correcta. Y dicho esto, ya finalizamos con el problema, ya tenemos la solución y lo puedes probar con tu propio peso y comprobar si es que estás bien en estado físico y corporal
y así tener una mejor visión hacia ti mismo. Por último, veremos la solución del problema anterior que se dio en el capítulo anterior a través de los operadores de Python. Para ello vamos a pasar a la siguiente pantalla. El problema del capítulo anterior nos decía que realicemos una suma de dos variables que contengan las siguientes cadenas. Que la primera sea ES en mayúscula y dejando un espacio, y luego la segunda variable que sea programmer, ambas en cadenas. Y dice que tenemos que concatenarlas para generar el nombre del canal, que es programmer ES, e igualarlo a la cadena programmer ES, pero todo en minúscula. Y dice que recordemos en imprimir el resultado. Con ello generaremos el valor booleano y veremos si es que nos da true o false. Para ello vamos a entrar a la aplicación de PyCharm. En este caso vamos a generar dos variables, ya que eso es lo que nos pide. La primera variable vamos a llamar primera variable así tal cual, con un guión bajo para separarlo. Y dice que va a ser igual a la cadena ES, pero dejando un espacio al principio, como se puede ver acá. Luego de esto vamos a generar una segunda variable. Aquí está. En las cuales va a ser igual a programmer con la P mayúscula. Y luego de esto vamos a concatenarlas para generar el nombre del canal. Y recordemos que el nombre del canal es programmer ES y no ES programmer. Por lo cual vamos a colocar la segunda variable primero y después la primera variable al final. Para entenderlo mejor vamos a escribirlo. Vamos a poner una variable nueva que se llame concatenar. Y esto va a ser igual a la suma de segunda variable más la primera variable. Esto es válido, lo hemos visto en el capítulo anterior de los operadores, en el caso de operadores de cadena. Y luego de esto vamos a imprimir el resultado, que es la comparación. Podemos generar una variable que se llame comparación. Es opcional esto de acá, o podemos hacerlo directamente del print, pero vamos a hacerlo por separado para verlo mucho mejor. En las cuales vamos a igualar, lo que es concatenar, doble igual para hacer la comparación de los valores booleanos. Y esto va a ser igual a la cadena programmer ES en minúscula, dejando un espacio por supuesto, así como está en la parte de arriba. Y por último vamos a imprimir el resultado, que es la igualdad, pero podemos imprimir también la concatenación para ver cómo es que nos quedó, concatenar. A ver, ya está. Y acá vamos a colocar el resultado es, y vamos a poner comparación, ya que esta variable es la que va a determinar el valor booleano. Y vamos a ejecutarlo y nos dice que la primera impresión que se está dando acá es de la concatenación, que es programmer ES, que está con la P mayúscula y el ES mayúscula también. Y dice que el resultado es false. ¿Por qué false? Tú me dirás. Esto tiene una explicación. Para empezar, lo había mencionado al principio de todo este curso de Python, en las cuales yo les mencionaba de que tanto las mayúsculas con las minúsculas son muy diferentes para Python. Así te hayas confundido porque le agregaste una P mayúscula de casualidad, igual no lo va a leer, ya que lo va a aceptar solamente si es que todo es minúscula, va a ser todo minúscula, o si todo es mayúscula, va a ser todo mayúscula, o mezclado, igual va a ser mezclado. Pero tiene que ser igual como está en la variable o como está en la cadena en el caso de comparación. Y así hemos comprobado de que el programmer ES en minúsculas con programmer ES escrito con mayúscula la P y el ES en mayúsculas son diferentes tal para cual, y que no va a dar igual. Ahora, si es que queremos hacer que sea true, vamos a colocarle P mayúscula acá, en donde dice programmer ES, que está en minúscula, recordemos, y colocamos acá ES en mayúscula. Ejecutamos y ahora sí nos va a dar true, porque es igual como se está presentando, la P mayúscula y el ES mayúscula. Pues ese sería el resultado de todo este problema anterior. Muy sencillo, la verdad. Y bueno, déjenme decirles que me he entretenido con esta operación y quisiera agradecerles por todo el apoyo que le están dando al canal. Síganse suscribiendo, dejen sus likes,
De repente comenten si es que algo no les quedó muy claro. Y si es que no comentan, de repente para mí significa que se ha entendido del todo. Y muchas gracias.